sino porque también es bueno recordar qué es lo que está hablando Pablo. Y si recordamos, está tratando un tema desde el capítulo 1, que es esa búsqueda de honor que tienen los hermanos en Corinto. Y es una búsqueda del honor, pero el honor propio de ellos por ciertas costumbres que ellos tenían, sobre todo influenciados por la filosofía griega. En Corinto tenemos que eran personas cercanas a Atenas, que era la cuna de la filosofía, o el centro más importante de la filosofía, pero ellos tenían cierto apego a toda la cultura griega, grecorromana en general. Sabemos que es la segunda ciudad de Corinto la que visitó Pablo, la que ya habían destruido y reconstruido los romanos, y todo va encaminado a que esa búsqueda propia del honor, hacer las cosas porque ellos iban a ser visibles ante la sociedad, esa búsqueda había causado divisiones. Si alguien busca ser visible ante todos, entonces va a ir haciendo las cosas para su orgullo y probablemente va a hacer de menos a las personas que tienen alrededor para hacerse más visibles. Eso es lo que hacen las personas, y esa es la idea en general de una mentalidad mundana, y es una mentalidad que los corintios, aunque hayan tenido grandes dones y tienen grandes dones, lo podemos ver en la carta más adelante. Entre esos dones está el conocimiento y la sabiduría, pero estaban mal utilizados porque aunque ellos tuvieran conocimiento, lo iban a utilizar para su propio beneficio. Entonces, eso es lo que está tratando Pablo en estos 3 capítulos que hemos visto, y el cuarto trata aún más el tema. Por eso vemos desde el versículo 10 del capítulo 1 el problema que va a tratar Pablo, y lo hace cuando hablamos de que es posible que Pablo esté poniendo un ejemplo de sí mismo o usando a Apolos o a Pedro como ejemplo de personas que la gente sigue, y que posiblemente en Corintios no es de que ellos sean la causa de la división, sino que sean otros hermanos, pero él pone de ejemplo eso. Y también está la otra posibilidad interpretativa. Habíamos hablado de que en efecto en Corinto hayan personas que estén a favor de Pablo, a favor de Apolos, a favor de Cefas, otro partido a favor de Cristo, pero no como buenos maestros o como siervos que son, sino como maestros de filosofía a quienes habría que darle todo el honor, y ellos perseguían a estas personas. Son 2 grandes posibles interpretaciones. Sin embargo, eso no va a cambiar el mensaje en nada, porque tanto a Pablo como a Apolos, como Pedro, como cualquier otro hermano en la iglesia de Corinto, como cualquier otro hermano en la iglesia local, aunque sea líder, sigue siendo siervo de Jesucristo. Y cuando hablamos de siervo, hay algunas palabras. Hemos visto la palabra doulos, que significa esclavo de Jesucristo, porque estamos todos al mismo nivel. Ante el Señor estamos al mismo nivel en una relación horizontal, pero el Señor, Dios, Jesucristo, Él sí está por encima de nosotros, y Él sí puede juzgar las cosas. Pero llegamos al versículo 26 del capítulo 1, donde vemos que parte de la voluntad de Dios es, con esas ideas que tienen los corintios,
es deshacer, destruir, avergonzar la sabiduría humana para que no puedan tener ese orgullo que han tenido los hermanos en Corinto. Y vemos en el capítulo 2, estamos haciendo un breve resumen, que el poder del evangelio no está en la táctica humana, en esa enseñanza humana en que es un buen maestro. Está en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Eso es el evangelio. Hablamos de que a veces tratan de introducir técnicas de oratoria, que sea amena la prédica. No trate cosas difíciles para los hermanos porque se pueden sentir mal, y cuente chistes, anécdotas y hágalo ameno, porque así va a ser mejor su iglesia. Y hermanos, no es el poder del orador, es el poder del Espíritu Santo. Y cuando predicamos las Escrituras, estamos predicando lo que el Espíritu Santo dejó. Aunque sea un reto, aunque sea juicio, aunque sea señalar pecados, eso es el poder del Espíritu Santo. No estar contando anécdotas o chistes. Es el poder del evangelio, está en el Espíritu Santo, no en el orador. Y vemos en el capítulo 2 también que es la revelación del Señor, que el Espíritu Santo revela a Dios en la inspiración sobre todo. Pero en esa época podríamos hablar de profecías, pero en nuestra época estamos hablando de la revelación, que es la palabra escrita, las Escrituras, que es lo que tenemos en nuestra vida, en nuestra actualidad. Eso es el poder del Espíritu Santo que revela la voluntad de Dios. Entonces no nos vamos a meter a ideas humanas, a filosofía, a cuestiones administrativas, de organización, y que todo eso lo pongamos por encima de la revelación. La iglesia no es algo para venir a hacer cuestiones de autoayuda psicológica o procesos administrativos, cómo organizar su vida con ideas humanas. Eso no es así. La revelación que tenemos es del Espíritu Santo, y ese es el poder al cual nosotros tenemos que seguir. Y al final del capítulo 2 vimos el proceso de la iluminación, que es que tenemos la revelación, pero el Señor nos guía, nos ilumina el camino. No solo lo revela, sino que aún nos hace entender lo que ya está revelado. Porque aquellas personas que no son cristianas, no tienen al Espíritu Santo, leen las Escrituras, que es la revelación, pero observan como si fuera una locura o una tontería lo que está ahí. Pero no es porque las Escrituras no sean el poder de Dios, sino que las personas en su mentalidad carnal no entienden las Escrituras. Y habíamos puesto el ejemplo de un daltónico, que alguien que tiene daltonismo puede llegar a ver y no va a ver qué es la verdad en un color. Y así, de igual manera, el problema es nuestra mundanalidad, nuestra carnalidad, que debe ser iluminada por el Espíritu Santo. En el capítulo 3 estuvimos viendo acerca de la madurez cristiana, cómo es de que debemos de encaminar nuestra vida a madurar, a conocer las Escrituras, a conocer la doctrina, a conocer al Señor, y poco a poco vamos a ir madurando. Tenemos a personas que eran niños en la fe, tenemos a personas que eran carnales, es decir, personas que ya tenían mucho tiempo, pero se comportaban como una persona que no tenía el Espíritu Santo. No es que no lo tuviera,
sino que el comportamiento, la rebeldía, era tal como ver a alguien del mundo. Y tenemos también a personas maduras, personas que saben discernir lo bueno y lo malo, entienden y practican también lo que está en las Escrituras. Recordemos que Pablo ahí hace un regaño a la iglesia de Corinto porque han pasado 5 años aproximadamente de que él llegó a visitar la iglesia, y en esos 5 años ellos seguían siendo como niños. Entonces tenemos básicamente un parámetro de que en 5 años de nuestra conversión para acá, para 5 años, debemos de tener ya pensamientos un poco más abstractos acerca de las Escrituras. No quedarnos tal vez en una historia infantil como podemos contarle a los niños, que son historias para niños, ¿verdad? Es una táctica. A un niño no lo ponemos a escuchar una prédica de 1 hora porque son niños. Pero usted, hermano, usted y yo, que tenemos aquí bastante tiempo en la fe, pues debemos de ir cada vez teniendo pensamientos, y no solo tener el pensamiento, poder sintetizar las cosas, tener abstracciones de ellas, sino que también practicarla. Y yo sé que eso es un proceso difícil, pero hermanos, es un camino que hay que recorrerlo en la vida cristiana. Al final del capítulo 3 vimos el tribunal de Cristo. ¿Cómo es de que todas esas acciones que tenemos, el servicio que deberíamos tener en la iglesia local, en el tribunal de Cristo van a ser visibles si fueron cosas que la hicimos para darle honra y gloria a Dios, o fue cosas que fueron para hacernos ver en una congregación? Y el Señor va a juzgar la intención, va a juzgar el resultado, va a juzgar por qué lo hizo, va a juzgar el medio en que lo hizo. Y entonces ahí en el tribunal de Cristo sí vamos a recibir recompensa o castigo. Bueno, castigo quizás no, va a ser una vergüenza, hermanos. No es de que el Señor lo vaya a castigar directamente, pero para mí sí es un castigo tener vergüenza ante el Señor. Y eso es lo que nos habló Juan, que cuando venga el Señor, las personas van a estar tan avergonzadas que van a caminar o van a huir de la presencia. Esa es la idea. A mí siempre se me viene la imagen de un perro que llega a su amo y el perro sabe que hizo algo malo, y entonces se va a arrinconar con la cola metida en las patas. Y es una imagen muy similar. Y no es de que usted vaya a tener, yo hice tal cosa, Señor, yo exijo porque yo hice tal cosa. Eso tampoco es así. El Espíritu Santo nos da seguridad de poder hacer las cosas, y es un testimonio que el Espíritu Santo nos da de que somos hijos de Dios y que nos podemos acercar al Señor, y Él va a juzgar las cosas. Entonces ese es un repaso. Aquí vamos a ir ya concluyendo con el tema, porque en el capítulo 5 hay otro tema que va a tratar Pablo, pero aquí en el capítulo 4 nos va a ir tocando ciertos temas. Ante todo, vamos a observar que gran parte de la iglesia en Corinto estaba en contra del ministerio de Pablo. Y entonces va a ser una breve apologética, y yo creo que cuando hablamos de breve es porque toda la carta o gran parte de la segunda carta a los Corintios es una apologética al ministerio de Pablo, es decir, Pablo defiende su ministerio. Aquí también Pablo va a hacer algunas preguntas retóricas, y algunas personas han hablado de que del versículo 8 va a comenzar a dar algunos sinsentidos o algún tipo de sarcasmo. Yo más lo veo como
algo que Pablo los está llamando una cuestión retórica que no tiene sentido. ¿Por qué está demostrando así lo que los corintios son inmaduros? Pero antes de entrar al texto y después de este repaso que se ha alargado un poco, pero aún así creo necesario, hermanos, le pedimos la iluminación y la bendición al Señor en oración. Padre, te damos gracias porque una vez más nos permites continuar con el estudio en la carta a los Corintios. Señor, tú has plasmado aquí lo que tú deseas de tus hijos y, Señor, sabemos que no tenemos nada de qué ufanarnos, enorgullecernos ante ti, y todo lo que hacemos lo hacemos por amor a ti, en respuesta a esa gran obra que hizo Cristo en la cruz. Y, Señor, sabemos que es un proceso de maduración, pero aún así te pedimos que nos ayudes siempre a entender más las Escrituras, a poder practicarlas. Y cuando tú vengas en tu venida, cuando el Señor Cristo venga, que Él nos pueda decir: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y que no salgamos avergonzados de tu presencia, Señor, porque hemos estudiado las Escrituras y hacemos lo que en ellas está, con una buena voluntad, con una buena motivación, con un buen propósito, con buenos medios y por lo tanto con un resultado agradable a ti. Te alabamos, Padre, y pedimos esto, tu iluminación y tu guianza en el estudio en este tiempo. Eso sabiendo que no tenemos ningún mérito y que tú nos has dado al Espíritu Santo por la obra que Cristo hizo en la cruz. Amén. Entonces veamos el versículo 1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo, administradores de los ministerios de Dios. Como hemos visto, tenemos varias palabras que hablan acerca del servicio y de hecho la palabra traducida siervo, que por ejemplo tenemos en el versículo 1 del capítulo 1, que es la palabra doulos, es esclavo. Pero aquí tenemos otra palabra que no es esta de esclavo. Tradicionalmente, y es porque hay una contracción, esta palabra se traducía como remeros que van en la parte inferior. En los barcos, sobre todo en los barcos de guerra, habían remeros y tenían varios niveles, pero quienes estaban en la parte inferior, en la parte más baja, eran aquellas personas que tenían unas condiciones muy difíciles. Por ejemplo, como iban remando, el sudor del nivel superior les caía a los que iban en la parte inferior. Y cuando iban en guerra, hermanos, no es de que, ay, permítame, detengan la batalla, voy a ir al baño. Eso no pasaba y todo eso caía a la parte inferior. Eran remeros con una condición bastante deplorable. Y hermanos, cuando Pablo utiliza esta palabra y nos da esa imagen, no es de un servidor que tiene una eminencia, que dice, ay, viene el siervo del Señor. Está hablando de personas que hacen un trabajo sumamente arduo, en condiciones sumamente difíciles. Los remeros ahí no se podían parar y decir, a ver, detengan la batalla porque ya me cansé, aquí las condiciones son inhumanas. No, ellos tenían que seguir remando y si no remaban, lo pagaban con su vida. Claro, nosotros no pagamos con nuestra salvación el no querer servir a nuestro Señor,
porque Él tiene misericordia hasta de eso. Pero sí debemos de reflexionar, hermanos, en que no tenemos que ir buscando las mejores condiciones para servir al Señor, porque si no se presta la comodidad que ahora todo el mundo quiere tener, entonces mejor no lo hagamos. Eso no se ve eso en ser un remero. Y como les digo, es un remero de la parte inferior, el que tenía peores condiciones. En un barco en la parte inferior no iban a tener ventanas. Era un lugar húmedo y sumamente difícil de trabajar, pero aún así es un honor trabajar aún en condiciones deplorables para el Señor. Y claro, yo no estoy diciendo, busquemos entonces, hermanos, el sufrimiento. Tampoco es así. Hay otra palabra que es las administradores. Ahí podemos observar otro tipo de siervos. Pero yo quiero que veamos que somos servidores y remeros de la parte inferior. No es que andemos con lujos acá. No es de que tengamos comodidades. Perdonen, a veces no queremos hacer tal cosa porque, hermano, no me siento incómodo de no tener ese lujo de servir al Señor. En las peores condiciones, en la parte inferior de un barco, eso es lo que nos está diciendo Pablo. Entonces nosotros en ese concepto tenemos a los hombres, a los servidores de Cristo. Y va mucho en contraste, y ese así pues conecta todo el contexto que hemos estado hablando y por lo cual hicimos un gran repaso, de que ellos que andaban buscando el honor y la sabiduría, lucirse ellos ahí, deberían de ser remeros de la parte más baja de un barco. Allí no puede haber lugar para orgullo. No, un remero de esa parte no salía del barco y decía, yo me enorgullezco de ser remero de la parte inferior. No, salía del barco ahí a respirar, hermanos, pero no a tener ese orgullo que era el más bajo de los remeros. No es así. Por lo tanto, no tiene sentido, sigue sin tener sentido el querer ser el orgulloso de la iglesia. No hay que ser sabio en la propia opinión. Y si se recuerdan los últimos versículos del capítulo 3, hablan mucho de que el Señor, en lo que las personas se creen sabias, ahí en eso que ellos se creen fuertes y sabios, en eso va a utilizarlo para humillarlos. Y esta es la traducción tradicional de estos servidores que eran remeros. Aunque he de decir que hay algunos léxicos que tratan que son personas que eran colaboradores libres y que podían pedir recompensas. Sin embargo, hay que decir, tal vez voy a decir fechas, el léxico más moderno del 2016 que consulté habla sobre personas libres que pueden tener recompensa, pero por esa la palabra que ha sido utilizada y recientemente está esa discusión, aunque el último léxico o diccionario español griego sigue hablando de que son remeros de la parte inferior. Cualquiera de las cosas, hermanos, lo importante es de que son ejecutores de la voluntad divina y no se andan quejando de las condiciones en el trabajo. Eso es cómo debemos de trabajar nosotros. Y hermanos, cuando Pablo dice que tengamos a los hombres por servidores, por esos remeros de Cristo, es porque aún nosotros que servimos al Señor
no es la honra para nosotros. Es la honra, siempre debe ser para el Señor. Y como consiervos, como coesclavos, que estamos al mismo nivel, nos debemos de amar los unos a los otros. Tampoco es despreciar a las personas, porque decir, como aquel es remero de lo más bajo, despreciémoslos. No, todos somos remeros de lo más bajo y nos debemos de amar, pero no debemos de darnos la gloria o darle la gloria a un líder en la iglesia. Eso, hermanos, no es así. Ahora bien, dice, y administradores de los misterios de Dios. Aquí la palabra administrador sí es un mayordomo, un tesorero. Era alguien que se encargaba de una buena sección en una casa. Pero, hermanos, cuando tenemos a un encargado, siempre sigue siendo alguien más bajo que el patrón de la casa. Y un gran ejemplo que tenemos en José, si se recordarán, José, el hijo de Jacob, él llegó a ser administrador en la casa de Potifar. Pero, hermanos, él, aunque era un administrador y alguien, el segundo en la casa de Potifar, eso no le quitaba que él seguía siendo esclavo. Era un administrador, pero era un esclavo. Seguía siendo esclavo de Potifar, aunque tuviera poder para administrar cosas, seguía siendo un esclavo. Y ustedes lo pueden leer en Génesis 39, del 1 al 6, donde dice que él tenía el poder de la administración. Es el versículo 4, pero ustedes lo pueden leer. Pero José seguía siendo un esclavo. Y, hermanos, en la iglesia, los líderes seguimos siendo esclavos de Jesucristo. Al igual que todos en la congregación van a ser esclavos de Jesucristo. No hay lugar para el honor propio en la iglesia. Y en la vida cristiana en general también no hay para exaltarse uno, todo debe ser por gratitud al Señor. Y nos dice, administradores de los misterios de Dios. Siempre que hablamos de los misterios de Dios, y lo hemos visto en los capítulos anteriores, es la revelación. Cuando hablamos de un misterio en la Biblia, habla de algo que estaba oculto y ahora es revelado. Y sin duda, hermanos, las personas que están en el liderazgo son personas que enseñan las escrituras, de las cuales debemos de aprender. Ellos administran en cierto sentido lo que vamos a aprender como maestros. Lo planifican, velan por el bienestar de la congregación, la necesidad de los consiervos y cómo podemos ayudar a nuestros consiervos con las escrituras. ¿Qué es lo que dice las escrituras? El hermano necesita, tal vez este versículo lo puede ayudar. En ese sentido es de que somos administradores de los misterios de Dios. Y lo que nos dice es de que cada uno sea hallado fiel. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y cuando hablamos de que cada uno sea hallado fiel, hermanos, ¿cómo vamos a medir esa fidelidad? Esa fidelidad se mide en que esta persona que es un maestro debe de predicar la palabra de Dios. Un líder fiel en general es aquel que se apega a la revelación. Si se apega a la revelación, a las escrituras, entonces puede ser buen administrador de ese misterio que es revelado de Dios. Entonces, cuando
evaluemos a una persona, debe de enseñar las Escrituras. Y claro, enseñar las Escrituras, el estudio constante de las Escrituras, que lleva a la madurez espiritual, también va a ser reflejado en una vida agradable al Señor, una vida de santidad, independientemente de las condiciones sociales que se tengan. Aquí, hermanos, cuando nosotros nos desapegamos de las Escrituras o queremos poner más cosas en las Escrituras, entonces ya no somos hallados fieles. Personas que son legalistas, y cuando hablo de legalismos, hermanos, son ideas propias, eso ya no es apegado a las Escrituras. Y les voy a dar un ejemplo. Las Escrituras está bien claro que es pecado emborracharse, pero aquellos dicen, como es pecado emborracharse, entonces que no compren vino, y como el vino se saca de las uvas, entonces prohibamos comer uvas en la iglesia, porque porque de las uvas se saca el vino y el vino se utiliza para emborracharse. Está claro que emborracharse es pecado, y la Biblia aconseja a no ver la copa cuando rujea, dice cuando sea muy atractiva, pero no dice que no comamos uvas. Y esa es la idea cuando hay personas legalistas. Eso ya no es fidelidad a las Escrituras. Entonces, no comamos uvas. Usted vaya y coma uvas, hermano. Si el Señor le da para comer uvas, pues coma uvas. Eso no está prohibido en las Escrituras. ¿Qué harían los judíos que tenían muchos viñedos? No es así. Pero así tratan a veces las iglesias, de como está prohibido algo, entonces prohibamos todo alrededor para evitar. Y eso es un legalismo y no está de acuerdo a las Escrituras. Y vivir en santidad independientemente de las condiciones. Como ahora hay tantas cosas en la sociedad, tantas libertades, que caen en un libertinaje, ¿acaso la iglesia va a tolerar y a agarrar para nuestra vida espiritual todo ese libertinaje que hay? Vamos a entrar al otro extremo del legalismo, que es hagan lo que quieran. Igual Jesús nos salva, hagan lo que quieran. No, hermanos, hay que procurar vivir una vida en santidad. Entonces pueden ser dos extremos. Y otra cosa, en la historia de la iglesia también hay personas que tienen su propia imaginación y dicen, pues yo me imagino que esto es bueno, entonces como soy líder, obliguemos a los demás a pensar que esto es bueno, y es así. En la historia, en el papado, habían algunas naciones que se oponían al Papa, y entonces él decía, esta nación queda bajo interdicto, la iglesia ya no va a remitir los sacramentos en tal territorio porque el rey no quiere estar bajo mi voluntad. Y cuando hacían eso, la idea es de que cualquiera que se muriera ahí, sea niño, sea grande, todos se iban a ir al infierno, porque el Papa tenía la imaginación de que él tenía el poder de hacer eso. Y hermanos, ¿eso en dónde está? ¿Qué es eso en las Escrituras? Son imaginaciones de las personas que van con un orgullo, tratando de ser los más grandes a pura imaginación. Entonces no se puede hacer así. Y usted, hermano, tiene que evaluar que lo que se está hablando sea apegado a las Escrituras. Y le estoy diciendo que evalúe lo que estoy diciendo si es apegado a las Escrituras.
Cuando usted va, y yo sé que algunos hoy en radio, televisión, evalúen lo que están ahí hablando otros siervos del Señor, pero evalúenlo. No solo digan, como él es el pastor, entonces de plano tiene razón. Evalúenlo. Yo quiero ser hallado fiel, y sobre todo por el Señor. Aquí vamos a encontrar también que Pablo dice que a él tiene muy poco ser juzgado por vosotros, por los corintios o por tribunal humano. Pero antes de terminar esto de ser hallado fiel, en Mateo 24 hay una parábola que nos habla en el versículo 45 al final, si ustedes lo quieren buscar, Mateo 24, nos habla de la fidelidad y de la infidelidad de los siervos. Quiero enfocarme de aquel siervo que no es fiel. En el versículo 48 son las palabras de Cristo. Si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que no lo espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Un siervo infiel, y es algo que tristemente se ve en las iglesias, es aquel que se enseñorea también de sus hermanos. Aquí vemos a alguien que dice, como el Señor ya no vino, pues yo me voy a enseñorear aquí de las posesiones, y comienza a golpear, a maltratar a sus consiervos, a despilfarrar los bienes. Y hermanos, eso se ve mucho en la iglesia, tristemente, sobre todo porque la iglesia ahora básicamente tiene rótulo de iglesia, pero debería ser negocio. Y cuando vemos a personas que van a congregarse a un negocio, entonces sí encontramos fácilmente a este tipo de personas que se enseñorean de los que llegan ahí. Y no debe de ser así, hermanos. Es triste ver a tanta iglesia donde el pastor y a veces sacerdote, como lo vimos en la historia de la iglesia, el Papa se creía poseedor de todo y se enseñoreaban, maltrataban a las personas que llegan, y las personas ahí felices trabajando para el siervo del Señor. Y es triste ver ese contraste cuando vemos también que en muchas iglesias que donde no se enseñorea el pastor o el ministro o lo que sea, no está esa obligación de servir al ministro, también caen al otro extremo de menospreciarlo o de no trabajar en la iglesia, en ejerciendo sus dones. Y son dos extremos que podemos observar en las iglesias. Versículo 3. Yo en poco tengo ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aún yo me juzgo a sí mismo. Y es, hermanos, cuando vemos de ser hallado fiel, es ser hallado fiel ante el Señor. Y un líder no tiene que trabajar para ver el ojo de humano. Pablo no estaba trabajando para satisfacer las necesidades de la iglesia en Corinto. Él estaba escribiendo para corregir a los hermanos en Corinto. Y por lo tanto, él no tiene en mucho el juicio que los hermanos vayan a hacer de él. Ni los hermanos, ni tribunal humano, ni aún mismo él se juzga. Ahora, ¿por qué es esto? Las personas generalmente, y sobre todo personas que son niños en la fe, como lo eran los hermanos en Corinto, juzgan a sus líderes de forma carnal. Primero miran si el líder es carismático, si es bonachón, si es llevadero. Así juzgan las personas. Tal vez no dice absolutamente nada de las escrituras,
pero es llevadero, es entretenido. Yo lo puedo escuchar como puedo escuchar a un cómico por 2 horas. Es llevadero, no dice nada, pero es llevadero. Y hermanos, entonces, eso es juzgar a un líder en la carne, solo porque me cae bien. Eso es pésimo, pero es algo que se da y que no debemos de hacerlo nosotros. ¿Cómo vamos a evaluar a un predicador? Por lo que dice si está en las escrituras o no. Por cómo es que juzgan también a otros líderes, por la popularidad del líder. Y en los políticos tenemos un gran ejemplo de popularidad. Aquí en Guatemala, y yo sé que en muchos países, no es porque es el más sabio, el más capaz, sino porque es el más popular, que las personas van y votan. Eso de que el pueblo está consciente de sus líderes, eso es la mentira que se dicen las personas, pero es ante todo por popularidad. Y entonces, si hay mucha gente que lo sigue, entonces vamos a tener el mismo sentido de pertenencia, porque naturalmente el ser humano quiere pertenecer a un grupo. Pero lo que hacen es, como hay muchas personas ahí, entonces yo me voy a meter a esa iglesia para pertenecer. No enseñan nada de las escrituras, pero hay mucha gente. Yo me recuerdo que vimos a Noé. ¿Cuántos se salvaron con Noé? 8 personas. Y así vamos a juzgar a Noé como alguien impopular. Él era impopular completamente, pero era agradable al Señor. Y, hermanos, es un error juzgar a un líder por la popularidad que éste tenga. Si tiene fama de ser agradable, de ser buen maestro, de cualquier cosa, pero usted no aprende nada de él, es solo ir a sentir la amontonazón de la gente. Y es algo natural, debo decir que es natural tener un sentido de pertenencia a un grupo. Pero dejarse llevar por la popularidad, hermanos, hay que juzgar y razonar bien por qué estamos en una iglesia. Es mejor siempre tener una congregación de personas que viven la vida cristiana, que están en esa lucha de vivir la vida cristiana, aunque sean pocas, a tener un montón de personas, estar llenos de un montón de incrédulos, de gente desobediente que no le importa la vida cristiana. Pero son 2 cosas que juzga el mundo y juzga la iglesia ante todo, que es lo más triste: la popularidad y qué tan carismático puede ser. Hay algunas veces también tenemos que las personas en este sentido, al querer tener un buen juicio de la congregación, rebajan las escrituras. Y algunos líderes, hermanos, ya dicen, mejor evitemos tales pasajes, porque hay que presentar una predicación agradable. Ya no estudiemos el juicio que el Señor va a hacer de nuestras vidas, como lo vimos en el capítulo 3, que es juicio, porque eso le da miedo a los hermanos y se van a sentir mal. Entonces también los líderes, queriendo tener popularidad, rebajan las escrituras para hacerlas según ellos más agradables. Y hermanos, cuando tenemos a un predicador así, ese predicador ya no es fiel a las escrituras. Que pongámonos metas difíciles de santidad, propongámonos metas difíciles de nuestra vida cristiana, eso ya no le gusta a la gente. Y entonces van a los seminarios a decir, ya no pongan metas difíciles, porque la gente se pone muy triste al no cumplirlas.
Vivir la vida en santidad es difícil cuando lo hacemos bajo nuestras propias fuerzas, hermanos. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos guía y que nosotros tenemos que hacer un trabajo. Sí, hacemos un trabajo en dependencia del poder que tenemos, que es el Espíritu Santo, en dependencia del Señor, pero hacemos las cosas también. Iglesias que también tienen su propio concepto de santidad y hacen las cosas por tradición, por lo que se cree tradicionalmente que es santo, para no romper ciertas tradiciones. También tenemos la idea de que los títulos que tienen los hermanos líderes dan sabiduría y madurez espiritual. Yo espero que aquí nadie venga por un título. Ay, el hermano predicador tiene estudios en tal cosa. En una institución que cree que Dios no existe, que Satanás es una fuerza y el Espíritu Santo es otra fuerza, y que la Biblia está llena de errores y debería ser como leer la Caperucita Roja, pero tiene el título de esa institución, entonces ese título ¿de qué sirve? Si le enseñaron toda esa basura y viene a enseñar esa basura, ¿de qué sirve ese título? Pero evaluamos a los líderes en nuestra carne por ese tipo de cosas. Y por eso, hermanos, es que cuando vemos a Pablo y conociendo a los corintios que son inmaduros, lo ha dicho en el capítulo 3, en el versículo 1, son inmaduros. Entonces no va a tener el juicio de estos nenes, estos niños en Cristo, como algo que le afane en su vida, porque van a hacer este tipo de cosas, no van a juzgar de acuerdo a una vida santa, a lo que Dios quiere, sino por popularidad y en el caso de los corintios por el honor que puedan tener ellos. Y eso nos enseña a nosotros también, hermanos, cómo debemos de juzgar, que debemos de tener un juicio en las predicaciones que escuchamos, sí. Tenemos que juzgar, ver lo que están hablando, que sea apegado a las Escrituras. Pero no vamos a juzgar bajo nuestra carne por popularidad, por títulos, por predicación amena, tácticas de oratoria a un predicador. Debemos de aprender muy bien a juzgar a quienes están enseñando las Escrituras. El versículo 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y hermanos, Pablo no está diciendo de que él es sin pecado, que Pablo no tiene nada malo en la conciencia porque él no es pecador, que es impecable. Eso no está diciendo eso, sino que él trabaja el trabajo que está haciendo como administrador de los misterios de Dios ha sido hecho con fidelidad. Eso es lo que está diciendo Pablo, que él ha hecho todo lo posible, y sabemos por la vida que Pablo tuvo, que él hace todo lo posible para ser fiel al Señor, y por eso no tiene mala conciencia en su servicio. No es que él no peque. A veces, hermanos, también pensamos que eso de no tener mala conciencia implica que el líder es inerrante, que él no va a tener fallo alguno. Hermanos, no es así. Uno debe ser consciente en su mente y que hace todo el esfuerzo posible para agradar a Dios. No es de que no vayamos a cometer errores, que estemos libres de pecado porque estudiamos las Escrituras. Estamos en una lucha constante en el crecimiento en nuestra vida espiritual.
Por eso, hermanos, el conocimiento de los dones y cómo se pone el servicio, el conocimiento que da la responsabilidad, el estudio de las Escrituras da la responsabilidad. Sí, nos va haciendo más responsables de nuestras acciones, pero no somos inerrantes. No es de que tengamos mala conciencia, vamos a seguir siendo pecadores. Pablo en Filipenses le escribe que él no ha alcanzado la meta, sigue trabajando, y Pablo escribe a Filipenses aproximadamente 10 años después. Pero es esa conciencia de conocer y ejercer los dones responsablemente. Aún así, dice que no por eso es justificado. Aun cuando hace lo mejor posible para el Señor, con todo el conocimiento, con buena actitud, esforzándose, aún así no es justificado, porque aún Pablo podía equivocarse. Pablo, hermanos, no se equivoca al escribir la carta, pero en la vida cotidiana sí. Pedro se equivoca, y tenemos un ejemplo que vamos a estudiarlo más adelante de equivocaciones que tuvo Pedro aún como apóstol. Pero la inspiración que ellos tuvieron, los escritos en Corinto o las cartas de Pedro, esas sí son inerrantes porque son el poder de Dios, no son la vida de Pablo o de Pedro. Esas sí son inerrantes, pero en la vida pueden haber muchos errores. Los administradores de los ministerios, los siervos de Dios, siguen siendo humanos, siguen siendo dependientes de Dios. Hermanos, no vamos a ser justificados por nuestro trabajo, pero sí debemos de hacerlo con buena conciencia, que hacemos todo el esfuerzo. Y para terminar esto de la inerrancia que a veces creen las personas, que el que está ahí dirigiendo es libre de pecado, les recuerdo yo, en Levítico 16 está el día de la expiación. Y en el día de expiación, ¿quién es el primero que tenía que hacer un sacrificio por los pecados? Es Aarón, el sumo sacerdote. Aarón, el sumo sacerdote, él tenía que hacer un sacrificio por sus pecados. Lo pueden leer en Levítico 16. El versículo 6 le da la orden a Moisés y hará traer a Aarón un becerro de la expiación que es suyo para reconciliación por sí, por su causa. Él era el máximo líder del pueblo en cuanto al sacerdocio, y él era pecador. Entonces, no nos creamos que vamos a ser justificados, ni que los líderes son inerrantes e impecables. Pero el que juzga todo es el Señor. Él va a tener tanto misericordia de un líder como de la congregación en general. El que juzga cómo es el trabajo va a ser el Señor. Y eso es lo que nos dice: quien tiene la potestad de juzgar todas las cosas, quien ve el propósito, el medio, la finalidad, ¿por qué lo hace? Es el Señor. Ahí sí tenemos que tener temor, hermanos, de actuar no para satisfacer al ojo humano o el qué dirá de la iglesia, sino actuar para el servicio del Señor. Así que, hermanos, así no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá alabanza. Vamos a terminar en este versículo, hermanos, hablando de que este versículo está haciendo una referencia al tribunal de Cristo, el cual hemos visto en el capítulo 3, el tribunal de Cristo, donde Él
que es el Señor, sí va a dar recompensa. Oro, plata, piedras preciosas o palos, heno, hojarasca, y todo va a ser quemado. ¿Qué va a resistir? Va a ser probado por fuego. Entonces aquí Él sí va a aclarar lo oculto de las tinieblas. Va a manifestar las intenciones del corazón. Usted puede hacer algo bien hecho, pero con muy mala intención, y solo el Señor va a aclarar eso, va a hacer manifiesto las intenciones de cada uno en el trabajo. Esto, hermanos, que el Señor vaya a manifestar esto, no implica que podamos observar frutos en la vida cristiana de las personas, porque los frutos son la parte visible de la vida cristiana. Entonces sí podemos observar a un líder dando frutos de la vida cristiana, sabiendo que se va a equivocar y que va a tener pecados porque él es humano que depende del Señor. Pero vamos a ver frutos visibles, podemos observar si esta persona es un siervo fiel, que es hallado fiel, o es alguien que se enseñorea de la congregación, alguien que ha abandonado las escrituras para hacer más llevadera la vida en la iglesia. Vamos a observar si él está en un camino arduo para agradar al Señor, o simplemente ve el pecado como ver llover. Sí podemos observar ese tipo de frutos. Y hermanos, creo yo que sobre todo hay que juzgar lo que está diciendo, ¿es apegado a las escrituras o no? Cuando usted trabaje, hermano, y yo espero que lo haga, que eso sea una de sus metas este año, no haga las cosas para enorgullecerse, exaltarse en la congregación. No haga las cosas para que todos lo vean. Haga las cosas para el servicio del Señor, para la gloria de Dios. Y Él sí va a manifestar y Él sí va a conocer que es esa la condición, el propósito de su servicio va a ser para Él. Él sí lo va a hacer. Vamos a seguir estudiando el capítulo 4, hermanos, y les recuerdo que somos esclavos, somos los remeros más bajos de un barco. Y no hay orgullo en eso, pero es un gran honor poder trabajar para Cristo. Padre, te alabamos y Señor, te pedimos que esta porción de las Escrituras que hemos estudiado, Señor, puedan moldear nuestra vida y que podamos tener una buena actitud para el servicio en la iglesia. Y no solamente en el servicio en la iglesia, sino en general, Señor, que no sean 2 horas de santidad, sino que sean 24 horas, 7 días a la semana, Señor, que hagamos cosas que te agradan a ti, que podamos ser esos remeros de la parte inferior que están gozosos aún en las condiciones más inhumanas o deplorables, Señor, sirviéndote a ti, porque nuestros ojos están en ti y no importan las condiciones en que lo hagamos, siempre que podamos servirte a ti, para nosotros va a tener un gozo, Señor, que pueda ser nuestro gozo todas las horas en nuestra semana, estar en constante servicio a ti, y que en esta reunión, que también es una reunión especial, podamos poner los dones que tú nos has dado para servicio de los hermanos, porque a ti te agrada, Señor. No es para nuestra gloria, sino que es lo que a ti te agrada. Bendícenos, Señor,
y ayúdanos siempre en estar en un camino de madurez espiritual, tanto en el conocimiento como en la práctica. Y lo hacemos sabiendo que nos acercamos a ti con trapos de inmundicia, Señor, pero tú en tu misericordia nos has acogido y nos has hecho ser hijos tuyos. Eso por la obra de Cristo en la cruz, y lo cual pedimos sabiendo que también te agradamos en eso y en completa dependencia de esa obra de Cristo en la cruz, lo pedimos. Amén.